Buenos y bonito de inicio de semana tengan ustedes, Bienvenidos al canal de YouTube. No se les olvide darle me gusta, su like abajo, acá la campanita, píquenle, púchenle. Cuando se encontró que un excomisionado usó la tarjeta institucional de este instituto para varios gastos, incluso personales, incluso en un bar que después fue clausurado por trata de personas con fines de prostitución. Entonces, conocer si tiene algún punto de vista en este sentido. No tengo mucha información, solo lo que se publicó en los medios. Creo que una revista lo dio a conocer, Contralínea, y ustedes, creo, ¿no?, también lo trataron en la jornada. Hay que hacer la investigación. No puedo yo hacer ningún comentario porque ya es sabido, es de dominio público, que yo no estoy de acuerdo con la simulación que representa esa institución para la transparencia, supuestamente. Entonces, desde que se creó, estoy en contra porque lo considero una simulación. Nos cuesta 1,000 millones de pesos esa oficina. 1,000 millones. Incluso quisieron congelar, o bueno, mejor dicho, reservaron la investigación los propios comisionados del INAI por 10 años, presidente. Sí, sí, así son. Cuando se inicia en la época de Fox, porque para no tratar los temas de fondo, el problema de la corrupción, empezaron a crear las llamadas nuevas políticas públicas con la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, pero crearon todo un andamiaje para que engañaran de que iban a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, de que iban a defender los derechos humanos, de que iban a defender el medio ambiente. Se llenó de organizaciones. A eso le llamaron las nuevas políticas públicas. La verdad que fue todo un circo, una gran simulación, para que volteáramos a ver para otro lado, mientras nos estaban saqueando, nos estaban robando. Imagínense el nivel de hipocresía y de descaro y de cretinismo que se fundó esta oficina, como otras, la oficina, por ejemplo, anticorrupción, hasta Fiscalía Anticorrupción, y desde el tiempo de Salinas se modificó el Código Penal para que en México la corrupción no se considerara delito grave. Y eso no lo vieron. Entonces, por años, la corrupción no fue delito grave en México, pero sí crearon
los aparatos burocráticos de fachada para simular que se combatía la corrupción y que iba a haber transparencia. Desde luego, todos estos aparatos burocráticos costosísimos, quienes trabajan como consejeros en estos aparatos burocráticos, en estas oficinas autónomas, entre comillas, son autónomas del pueblo, no de la mafia del poder. Los sueldos de todos los funcionarios son elevadísimos, ganan más que yo. Y todavía se dan estos casos. Son jueces y partes. Cuando se creó Transparencia, lo primero que hicieron fue cerrar el caso, darle carpetazo al caso, considerarlo como un asunto de interés y de seguridad nacional. Cerraron el caso de los pagos de impuestos que condonó Fox a los grandes contribuyentes. Imagínense, Instituto de la Transparencia, que su primera decisión es mantener en secreto las listas de los grandes empresarios banqueros a los que se les condonó impuestos, y así muchas otras cosas. Ojalá y hacia adelante se haga una revisión de todos estos organismos. Ya nosotros ya no vamos a poder, porque ya nos faltan 10 meses, se ha avanzado bastante, pero fueron 36 años de predominio de esta política de pillaje. El porfiriato fueron 34 años, pero el neoliberalismo, neoporfirismo, 36 años. Entonces todavía falta seguir limpiando. Ahí está el caso del Poder Judicial, quedó intacto con las mismas prácticas de corrupción de siempre. Antes de que yo termine, eso sí, voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución para que los jueces, magistrados, ministros sean electos por el pueblo. Eso sí no lo voy a dejar pasar. Así como se elige a los presidentes municipales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente de la República, así también debe de elegirse a los jueces, magistrados y ministros. Son muy importantes, porque a presuntos delincuentes se les deja en libertad. Ahora, por ejemplo, el Congreso, que es otro poder independiente, autónomo, decide cancelar unos fideicomisos que tenía el Poder Judicial para garantizar privilegios a los altos funcionarios del Poder Judicial, sueldos de 700,000 pesos mensuales y otras prebendas.
Y resulta que se cancelan los fideicomisos porque el Poder Legislativo tiene facultades para ello y se hace un llamado de que se utilicen esos 15,000 millones de pesos para los damnificados de Acapulco. Me responde la presidenta de la Suprema Corte de Justicia diciéndome que sí, pero al mismo tiempo empiezan a interponer amparos los mismos jueces del Poder Judicial, una lluvia de amparos, y se convierten en jueces y partes y no quieren entregar los 15,000 millones de pesos. Ahora dicen que hasta que se resuelvan los amparos, pues yo voy a estar recordándoles que ahí tienen esos expedientes y que resuelvan lo más pronto posible para que se aclare, porque me envió hasta un oficio la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Una de dos: o era un plan con maña de decir sí, pero vamos a aprobar los amparos, o ella sí tenía o tiene esa intención, pero no pudo porque los intereses creados la sometieron. Una de dos, pero bueno, ¿cuándo lo vamos a saber? Ahora que resuelvan los amparos. Entonces, eso es un poco lo de la transparencia. ¿A eso te referías? ¿Era el Instituto de la Transparencia? A eso sí. Y aprovechando que está en el Poder Judicial, ¿ya tiene la terna para sustituir al ministro Saldívar, presidente? Ya casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles se va a enviar. ¿Quiénes están? ¿Ya hablaste con todas? ¿Y ya tienes la terna? Ya dala a conocer ahorita. ¿Sí? ¿Tú? Sí. No, pero tú dala a conocer. Y a ti te tocó hablar, ¿no? Sí. Bueno, primero informar que primero se tiene que aprobar por parte de el Senado la renuncia de Saldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el día martes y en el Pleno el miércoles, por lo que el presidente estaría mandando la terna el mismo miércoles. Ah, es que todavía no aprueba. Todavía no aprueba. Ah, está bien. Es mejor, ¿no? Ya me corrigió la plana, muy bien. Miren, qué extraordinaria secretaria de Gobernación. Es que sí tiene primero que aprobar el Senado, pero sí ya estamos viendo nosotros, ¿no? Ya sí, ¿quiénes van ahí? Tres mujeres. Vamos a proponer y que el Senado elija entre las tres a quién quiere para eso. Nos darían a conocer después de la renuncia que se acepte la renuncia del ministro. Sí, inmediatamente ya se está viendo. Y en otro tema, presidente, apenas el viernes en Tijuana, en la mañanera, usted afirmaba que no había persecución contra migrantes. Sin embargo, el siguiente día, el sábado, en la Ciudad de México, hubo 2 operativos del Instituto Nacional de Migración
donde pues varios migrantes fueron detenidos y enviados a estados del sur contra su voluntad. ¿Por qué sucedió esto? Y también se está reportando operativos similares en otras entidades. En el fin de semana se habla de 246 migrantes, el propio Instituto de Migración hablaba de un, entre comillas, rescate, pero ¿por qué se les envía al sur? ¿Por qué se les está deteniendo? ¿Qué está sucediendo en ese sentido, presidente? No tengo la información, sinceramente, te comento, pero voy a ver qué sucedió. Nosotros estamos protegiendo a los migrantes, buscando que no se violen sus derechos humanos. Es un asunto complejo, sobre todo porque hay crisis económica, de bienestar social y crisis política también en algunos países de Centroamérica, de América Latina, del Caribe y en el mundo, y no se quieren atender las causas. Siempre se piensa que se va a resolver el problema con medidas coercitivas, con deportaciones, con muros, militarizando la frontera. Y estamos convenciendo de que se ayude a los pueblos. Nosotros lo estamos haciendo. México está apoyando a países pobres de Centroamérica, estamos apoyando a países del Caribe de manera solidaria. Estamos invirtiendo como 80 millones de dólares para apoyar a migrantes de El Salvador, de Guatemala, Honduras, Haití, Cuba, y vamos a seguirlo haciendo. Ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina, del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido a la Alianza para el Progreso que puso en marcha el presidente Kennedy. Esto va a ayudar mucho, porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Entonces, si hay empleo, si hay salarios, si hay bienestar en los pueblos, la gente se queda. Lo mismo, si se llega a un arreglo, se va avanzando, y lo celebro, en el caso de Venezuela, de quitarles sanciones, porque es notorio cómo a partir de que iniciaron las pláticas, acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de migrantes, y hace falta también quitar el bloqueo en Cuba. Entonces esto va a ayudar mucho. Miren, empezaron a hablar con Venezuela, un diálogo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, y ahora van a ver el resultado. ¿Por qué no, Alicia, presentas la lámina de cómo han bajado los migrantes venezolanos en los últimos tiempos? Y hay que también
reconocer que el presidente Biden ha tenido una actitud positiva, porque es el primer presidente que ha hecho dos cosas importantes en materia migratoria. Primero, que está otorgando visas de trabajo y visas humanitarias como nunca se había hecho en Estados Unidos. Y segundo, es el único presidente que no ha aceptado construir muro. Todos los demás, sean demócratas o republicanos, han hecho sus tramos de muro. El presidente Biden entiende de que eso no resuelve el problema. Y hay unos gobernadores en Estados Unidos muy antimigrantes que no solo están queriendo construir muros, sino están poniendo alambradas en el río Bravo, alambradas con púas, como es el gobernador de Texas. Y el gobernador, aun cuando no son alambradas, son leyes antimigrantes, el gobernador de Florida, y como están las elecciones allá, andan como compitiendo a ver quién va a tratar más mal a los migrantes. Se les olvida que eso no les ayuda, porque ese señor DeSantis de Florida, que quiere ser candidato del Partido Republicano, no levanta, le falta levadura, y no levanta porque tiene esa política antimigrante. Entonces, a ver si, para que tengamos un ejemplo de cómo sí podemos atemperar el flujo migratorio si se atienden las causas. Gracias, señor presidente. Y tenemos, sí, efectivamente una lámina que les podemos mostrar con mucho gusto. Ustedes pueden ver aquí el panorama migratorio que ha ocurrido entre septiembre y octubre, y vemos una disminución muy importante de venezolanos, ¿verdad? Que en septiembre teníamos alrededor de 60,000 que estaban llegando a la frontera norte, y ahora ya tenemos alrededor de 40,000, perdón. Y luego, por supuesto, ha disminuido también el número de migrantes de Guatemala y de Honduras de manera muy importante. Y, por cierto, quizás las únicas nacionalidades que están volviendo a aumentar un poco es Cuba, Ecuador y Haití. Pero después del encuentro de Palenque que tuvimos en el 22 de octubre, que fue un encuentro importantísimo, donde todos los jefes de Estado de estos países vinieron para ver cómo podíamos articular estrategias para ir a las causas de origen, como bien dice el presidente, y México le va a destinar alrededor de 200 millones de pesos para poder apoyar a estos países. Esa es la idea. Hoy México ya está invirtiendo 80 millones de dólares en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, y sí se ha logrado detener, francamente, el flujo migratorio con los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Eso sería, señor presidente. Presidente, pero justo en este sentido, en estas acciones en beneficio que México está haciendo en beneficio para el apoyo a otras nacionalidades, estos operativos que suceden en nuestro país, ¿no son violatorios de derechos humanos? ¿No podrían ser considerados también antimigrantes? A ver, México tiene 52 estaciones migratorias. Entonces, junto con la Secretaría de Gobernación nos hemos ya coordinado para ver cómo logramos que el Instituto Nacional de Migración y la Cancillería y la Unidad de Población y Migración estamos haciendo una política, una estrategia nacional de migración. Esto que tú mencionas
es que muchos de estos migrantes estaban concentrados en la Ciudad de México y han pedido ellos mismos han pedido que se les dé paso a poder irse a otras partes del territorio nacional. Entonces, cuando se habla de dispersión, se habla de que se les está llevando a otros lugares donde puedan estar mejor atendidos y no todos concentrados en un solo lugar. Pero se les está llevando al sur, ellos quieren ir al norte. Claro, ahora en el sur, porque ahí es donde está, por ejemplo, las estaciones migratorias de la Comar, para que puedan tramitar también sus solicitudes de refugio. Esas están más en el sur que en el norte. Y la estación, la de la Comar temporal que está en Tláhuac, que se va a cerrar, ¿por qué se toma la decisión de cerrar esa oficina temporal en Tláhuac? No se está cerrando. Ahorita en este momento tenemos una en Tláhuac y otra en el Giordano Bruno, ¿verdad? Entonces, lo que se está haciendo es que se divida la atención entre el albergue, que es para migrantes, y Giordano Bruno, que sería para solicitantes de refugio. Es decir, lo que va a pasar en Tláhuac es que Tláhuac ya no va a tramitar solicitudes de refugio, va a simplemente ver cuál es la situación de migración. Y ahí lo que estamos viendo, y señor presidente, estuvimos en Tijuana y vimos que, por ejemplo, en las obras de Otay 2 se requieren trabajadores. Entonces, de hecho, vamos a tratar de hacer este vínculo entre los migrantes, sobre todo haitianos que están en este momento ahí, y la necesidad de mano de obra en Otay 2, por ejemplo, que nos dijeron que necesitan un número importante, y vamos a empezar a ayudarles a buscar también empleo en México, que también hace falta mano de obra. Y nada más, para cerrar, presidente, también la semana pasada la excomisionada Carla Quintana habló en un foro en el Colmex sobre que su gobierno tiene la intención de disminuir de manera tal vez no tan clara el número en el censo o en el Registro Nacional de Desaparecidos. ¿Qué le respondería? Y bueno, parte de su salida ella también dice que es por esto. ¿Qué está sucediendo ahí? Porque también muchos colectivos de familiares de desaparecidos están acusando que la propia Secretaría del Bienestar, que es la que participaría en ese censo, no forma parte del sistema, no tendría por qué estar haciendo estas… Pues mire, vamos a tener ya concluido el censo. Pienso que en un mes, y vamos a informar para que se conozca la realidad, porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al gobierno que represento. Así de claro. Ya ven que no me gusta andarme con rodeos. La señora Carla y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha. ¿Cómo llegaron al gobierno de nosotros? ¿Quién sabe? Pero todo eso lo vamos a aclarar, porque no es nada más el que hayan alterado los padrones de desaparecidos. Para que tengan una idea,
No es cierto que haya 126,000 desaparecidos. No es cierto. Y lo vamos a probar. Porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado. Y de manera muy responsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120,000 desaparecidos. Y desde luego entrevistas con Carmen Aristegui y el coordinador de todo ese grupo, que es un derechoso, pseudodefensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez y Casa, senador del bloque conservador. Hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ya ahí se pueden imaginar. La OEA muy cercana al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad. Lo mismo en el caso de Ayotzinapa. Porque igual, imagínense que esta organización de derechos humanos apoya el que se había fabricado la llamada verdad histórica y que a los jóvenes de Ayotzinapa se les había quemado en un basurero y se acepta de que eso era falso, evidentemente falso. Y desde entonces, desde que se da a conocer la llamada verdad histórica, se hace responsable el procurador Murillo Karam. Pero no se pide que se investigue al procurador Murillo Karam. Rarísimo. Ni los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ni los supuestos defensores de derechos humanos, el PRO, otras organizaciones no gubernamentales, los mismos abogados de los papás de los muchachos, nadie. Y cuando, por suerte, porque estoy comprometido a que se conozca la verdad y que haya justicia, presiono para que tengamos resultados, me pasan la lista y aparece Murillo Karam como responsable.
como es de dominio público, pero además él mismo declaró que él era el responsable de la investigación, él con el señor Cerón, que está allá protegido en Israel. Resulta que se inician los trámites para solicitar órdenes de aprehensión contra Murillo Karam y se produce una rebelión en la Fiscalía Especial, al grado que renuncia el fiscal y todos en contra, cuando lo lógico es de que celebraran de que se estaba haciendo justicia. Y empiezan a renunciar ministerios públicos, el fiscal especial. Pues ¿qué había ahí? Un contubernio. Esa es una. Dos, imagínense, detienen a los supuestos responsables de la desaparición de los jóvenes. Los tienen en la cárcel, de repente los liberan. Algunos que no tenían responsabilidad, pero otros sí, que habían participado. Y los liberan con el argumento de que habían sido torturados. Argumento, prueba, excusa de tortura. Pero nosotros, confiando de que se les había liberado porque se habían aplicado los protocolos de Estambul y se había demostrado de que en efecto se había torturado, como aparece en unos videos que el propio Cerón está ahí dando instrucciones a un presunto torturado. Resulta que el juez le pide al Ministerio Público que presente las pruebas sobre tortura y le da 10 días al Ministerio Público. ¿Así fue o no? El Ministerio Público le pide una ampliación de plazo porque no había nada, no hicieron la investigación, no probaron y con esa coartada de que no se presentaron las pruebas, el juez ordena que se liberen. Pero luego, ya en la investigación que estamos haciendo nosotros, ya sabemos de que sí participaron. Y en todo esto estuvieron involucrados los de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y todo este grupo que está interrelacionado con el caso de desaparecidos y el caso Ayotzinapa. Y ahora, porque es un grupo contrario a nosotros, están en una abierta campaña, nada más que se equivocan porque nosotros no somos simuladores y siempre actuamos con apego a la verdad y vamos a informar de todo. He estado escuchando, hasta presentó la señora Carla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar de que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe. No, nada más es muchísimo mejor, mucho mejor poner al descubierto a todos estos farsantes que presentarles denuncia. Imagínense que al final terminan en el Poder Judicial. No, nos interesa que la gente, porque hay muchos que son auténticos defensores de derechos humanos, que les preocupan pues todos estos abusos, violaciones, crímenes, pero que se confunden porque hay muchos charlatanes. Es un poco lo que pasa en los medios de información, pero no con los que siempre han estado en contra del pueblo y defienden a las minorías. Esos son sinceros, eso ya se sabe, ¿no? No andan ahí dándose baños de pureza, como decía el finado Fidel Velázquez, soy charro y qué. No, en el caso de los medios de comunicación ya se sabe, ¿no? Pues hay unos que siempre han estado vendidos o alquilados, ¿no?, al régimen y no presumen de ser independientes, de pertenecer a la sociedad civil, de no tener preferencias por ningún partido. Son como como muy farsantes. Yo siempre recuerdo lo que una vez me platicó el doctor Nava en San Luis Potosí. Aquí nada más hay 2 periódicos y uno siempre en contra de nosotros y el otro pseudo plural. ¿Sabe? Me decía, ¿cuál nos hace más daño? El semiplural, el pseudo independiente, porque ese alcanza a engañar. Y eso nos pasa a nosotros mucho. Afortunadamente ya no se depende de
la prensa convencional, o sea, que esté abierta en contra de las transformaciones, o que sí o que no. Ya no, porque tenemos las redes sociales, hay más diálogo circular. Nosotros tenemos la ventaja de esta conferencia que nos ayuda mucho. Imagínense si no tuviésemos la posibilidad de la réplica y de aclarar esto de Carla, de lo de los desaparecidos, pues hasta en La Jornada, ¿no? No, La Jornada es un buen periódico, pero digo, en todos lados hacen dudar, dice, como se hacían barbaridades en el tiempo del autoritarismo neoliberal, pues duda, ¿no? Piensan que todos somos iguales. Como dijo un escritor de redes sociales, ni a cuál irle, que así dicen los que no quieren dar su brazo a torcer, dice, todos son iguales, ni a cuál irle. No, no somos iguales. Pues se está haciendo con la participación de todo el gobierno, porque nos dimos cuenta de que había una actitud cuando menos irresponsable. Conferencias de prensa para decir que habían 126,000 desaparecidos y además con un crecimiento de los últimos años. Si yo no soy Calderón, Qué calma. nosotros no reprimimos, no se ordena la desaparición de nadie, no hay impunidad, no hay tortura, no hay masacres. Pero estos, con el propósito, a lo mejor algunos ni sabían en qué estaban metidos, pero sí arriba hay gente interesada, no solo en demostrar de que somos iguales, sino en socavar las instituciones, debilitar nuestro movimiento para poder ellos mandar. Y no solo aquí, se fabrican esos planes, también en el extranjero. ¿No ven ahora, pues, cómo Fox y Calderón, con Vargas Llosa y otros expresidentes de derecha, apoyan a Milei? Milei de Argentina, facho. Está hasta en contra del Papa. Llama al Papa comunista, porque el Papa está a favor de la justicia. Su paisano, nunca, con todo respeto,
a Perón, a Borges, Jorge Luis Borges, gran escritor, con respeto a ese gran futbolista Maradona, que para mí es el mejor, con respeto a Messi, fenómeno. Bueno, ninguno como Francisco, ningún argentino como Francisco. Y este facho, ultra conservador, se le lanza, ¿no? Porque el Papa Francisco es de los papas en la historia de la Iglesia más consecuentes que ha habido, más apegado a la doctrina cristiana, del amor al prójimo y de la defensa a los pobres. Pero ahí está Calderón y Fox apoyándolos. O sea, no es nada más lo de México. Hay una internacional del conservadurismo. Y eso a veces no se alcanza a dimensionar. Pero fíjate lo que provocaste con tu pregunta.